Vamos a continuar ahora con el estudio de los determinantes. La propiedad número 8 la pueden ver ustedes solo del libro de teoría. Acá vamos a analizar la propiedad número 9, que a mi entender es una de las propiedades más importantes del concepto de determinantes. Y dice lo siguiente: un determinante no varía si a una línea cualquiera se le suma otra línea paralela multiplicada por un escalar k. Veamos este ejemplo. Vamos a aplicar la propiedad 9 haciendo lo siguiente. Vamos a tomar la fila 1 de este determinante, le vamos a sumar la fila 2 multiplicada por un escalar 1. Es decir, aplicamos esta propiedad. Entonces, voy a tomar cada uno de los elementos de la fila 2, comenzando por el menos 4, lo voy a multiplicar por el escalar 1 y a eso le voy a sumar el elemento correspondiente que se encuentra en la fila 1. Entonces, menos 4 por 1, menos 4, más 3, menos 1. El segundo elemento, hago 3 por 1, 3, más 5, 8. Ahora hago 2 por 1, 2, más 7, 9. Es decir, entonces, que se modificó la fila 1. Ahora, en lugar de ser 3, 5, 7, es menos 1, 8, 9. Pero la fila 2, que es la fila a la cual yo lo multiplico por el escalar, y la fila 3, que no la mencioné para nada, no se modificaron. Y tampoco se modificó, como dice la propiedad, el valor de todo el determinante, y por ese motivo pude poner el signo igual. Apliquemos de nuevo esta propiedad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la columna 3 y a la columna 3, o a cada uno de los elementos de la columna 3, le voy a sumar cada uno de los elementos de la columna 2, pero previamente multiplicados por menos 1. ¿Quién va a cambiar? La columna a la cual le sumo, o sea, acá va a cambiar la columna 3. ¿Quién se va a mantener constante? La columna 2. Entonces, comencemos. Voy a decir, a 8 lo voy a multiplicar por menos 1 y le voy a sumar el número 9. 8 por menos 1 es menos 8, más 9, 1. Ahora, 3 por menos 1 es menos 3, más 2 es menos 1. 0 por menos 1 es 0, más 3, 3. Entonces, he tomado cada uno de los elementos de la columna 2, los he multiplicado por menos 1 y he sumado el elemento respectivo ubicado en la columna número 3. ¿Qué es lo que cambió? La columna número 3. ¿Y qué se mantuvo sin cambio? La columna número 2, o sea, la columna a la cual yo le multipliqué por menos 1. Veamos el siguiente ejemplo. Dice calcular el valor de los siguientes determinantes. Hasta ahora la única manera que sabemos de calcular el valor de un determinante es aplicando el teorema. Es decir, tomando una línea cualquiera, fila o columna, y desarrollándola por los cofactores de los elementos de esa línea. Habíamos visto también que elegir una línea, fila o columna que tenga ceros simplificaba la tarea al momento de encontrar los cofactores de esos elementos. Nosotros podemos utilizar la propiedad anterior para lograr los ceros que necesitamos y así simplificar la tarea al buscar el valor del determinante. Vamos a seguir el siguiente procedimiento para encontrar el valor de un determinante. Elegir un pivot. Ese pivot es un número real que no tiene que ser 0. Pero si es un 1 o un menos 1 mejor, porque de esa manera facilito los cálculos. El segundo paso va a ser elegir la fila o la columna del pivot en la que vamos a hacer ceros. Si elijo 1 como pivot, entonces debo elegir si voy a hacer ceros en los elementos de la fila del pivot o voy a hacer ceros en los elementos de la columna del pivot. Como en las filas del pivot ya tengo un 0, entonces voy a elegir hacer ceros en los elementos de la fila del pivot. Cuando yo hago ceros en estos elementos, voy a trabajar con columnas.
Si hubiese elegido hacer ceros en la columna del pivot, debería haber trabajado con las filas. Entonces este 0 ya lo tengo, por lo tanto quiero hacer un 0 donde está el 3. Quiero modificar la columna 3, porque ahí se encuentra el 3. Y para eso, a la columna 3 le voy a sumar la columna del pivot, que en este caso es la columna 1, multiplicada por algún valor tal que al sumarlo se anule. Es decir, si yo a 1 lo multiplico por menos 3, entonces tengo 1 por menos 3, y al sumar el elemento de la columna 3, logro el 0 que necesito. Pero este cálculo, esta operación la tenemos que hacer con todos los elementos de la columna 1 y de la columna 3. Entonces ahora voy a tomar el otro elemento de la columna 1 y lo voy a multiplicar por menos 3. Entonces tengo menos 4 por menos 3 es 12 positivo. Le voy a sumar el correspondiente de la columna 3 y eso me da como resultado 14. Veamos el último elemento de la columna del pivot, o sea el 3. Lo multiplicamos por menos 3 es menos 9. Más 7 me da como resultado menos 2. Una vez que logro hacer ceros todos los elementos de la fila del pivot, salvo por el pivot mismo, por supuesto, entonces lo que tengo que hacer ahora es encontrar el valor del determinante desarrollándolo por los cofactores de esta fila. Y entonces esto va a ser igual al elemento que es 1 por su cofactor. El cofactor va a ser menos 1 elevado a la suma de la posición, o sea, tercera fila, primera columna, por el menor correspondiente. Los otros elementos de esta fila son 0 y por lo tanto no hace falta calcular sus cofactores. Calculando el valor de este determinante y haciendo todos los cálculos, obtengo como resultado 76. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo este determinante y me piden calcular su valor. Vamos a seguir los pasos anteriores. El primer paso era elegir un pivot, que no tiene que ser 0, pero si es un 1 o menos 1 mejor, porque así me facilitaría los cálculos. No tengo unos, pero tengo un menos 1, entonces lo voy a elegir al menos 1 como pivot. Ahora debo decidir si hacer ceros en los elementos que están en la columna del pivot o hacer ceros en los elementos que están en la fila del pivot. Voy a elegir hacer ceros en los elementos que se encuentran en la columna del pivot. Quiero hacer 0 donde está el 2, por lo tanto lo que quiero cambiar es la fila 1. Entonces, a la fila 1 le voy a sumar la fila del pivot, que en este caso es la fila 2, multiplicada por algún valor conveniente tal que al sumarlo este valor se anule. Ese valor conveniente es 2. Estas operaciones las voy a hacer con todos los elementos de la fila 2 y la fila 1. Entonces, comencemos. Menos 1 por 2, menos 2 más 2, 0. 4 por 2 es 8, más 3 es 11. 2 por 2 es 4, más 5 es 9. Ahora quiero hacer 0 donde se encuentra el 5. Por lo tanto, voy a decir que a la fila 3 le voy a sumar la fila del pivot, que sigue siendo la fila 2, multiplicada por algún valor conveniente tal que esta suma se anule. Entonces digo, a la fila 3 le sumo la fila 2 multiplicada por 5. Entonces digo, menos 1 por 5, menos 5, más 5, 0. 4 por 5, 20, más 7, 27. 5 por 2, 10, más 5, 15. Una vez que logro hacer 0 todos los elementos de la columna del pivot, salvo el pivot, obviamente, entonces desarrollo el determinante por los cofactores de los elementos de esta columna. Y entonces voy a decir 0 por su cofactor, más menos 1 por el cofactor, más 0 por el cofactor. Como estos dos valores son ceros, el único cofactor que queda sería el correspondiente al menos 1. Entonces esto va a ser igual al elemento que es menos 1 por su cofactor, es decir, menos 1 elevado a la suma de la posición del elemento, o sea 2 más 1, por el menor.
Haciendo los cálculos, esto me da como resultado menos 78. La última propiedad es la propiedad 10, que dice que si A y B son matrices cuadradas de orden n, el determinante del producto de las matrices es igual al producto de los determinantes. Ahora bien, esto no se puede aplicar de ninguna manera para el caso del determinante de una suma de matrices o de diferencias de matrices. Bueno, esto es lo último que vimos del concepto de determinantes. Cualquier duda, consultas que tengan, la pueden hacer en el foro del aula virtual o a cada uno de los tutores.